Buenos días, mi nombre es Vicente Andreu y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la relación entre el dolor lumbar y los problemas de cadera, o cómo un problema de la cadera puede afectar directamente sobre el dolor lumbar. Se va a dividir en los siguientes contenidos. 1. La cadera puede afectar al dolor lumbar. 2. La relación entre la cadera y el lumbar. 3. La importancia del glúteo en el dolor lumbar. 4. Los factores que hay que tener en cuenta durante los ejercicios destinados a mejorar la movilidad de cadera y el dolor lumbar. Y 5. Otras causas o factores que tenemos que tener en cuenta en nuestro dolor lumbar. Bueno, primero de todo tenemos que hablar de cómo la cadera puede afectar directamente a nuestro dolor lumbar. Y es que si hablamos de un conjunto, hay que entender nuestro cuerpo como una serie de factores en que todos tienen que tener una sinergia y moverse en consonancia. Así podemos entender cómo diferentes estructuras de nuestro cuerpo pueden afectar directamente a otras estructuras. Si lo vemos de manera muy sencilla, podemos entender cómo una alteración en la pisada, en las piernas o en la cadera puede afectar a la zona lumbar, comparándolo directamente con la construcción de un edificio o una casa. Es decir, vamos a pensar en los cimientos de un edificio o una casa, sobre los cuales se va a asentar toda la estructura. Si estos no tienen una base sólida, están torcidos o no están bien equilibrados, una vez construyamos el resto de la casa, tendrá un desgaste a medio y largo plazo mayor que si todas sus estructuras o elementos hubieran estado equilibrados desde el primer momento. Es por ello que podemos entender que si hay una alteración de la pisada, podrá afectar a estructuras adyacentes o que dependen de las piernas. O en este caso, como estamos hablando directamente de la cadera, una alteración en la cadera generará ciertas compensaciones en la zona adyacente, que en este caso es la zona lumbar, cuando estemos en la misma posición mucho tiempo o cuando hagamos ciertos movimientos repetitivos. Por ende, podemos determinar que una alteración a nivel de la cadera podrá tener una repercusión directa sobre el estado de nuestra zona lumbar. Aquí podemos ver con ejemplos cómo la falta de movilidad en la cadera puede producir compensaciones a nivel mecánico, generando una hiperextensión lumbar, una anteversión pélvica o una tensión excesiva sobre los flexores de cadera. Ahora, en este segundo punto, vamos a ver la relación directa entre cadera y el lumbar. Recientemente, el trabajo de fuerza y movilidad de cadera se está valorando como un factor muy importante a tener en cuenta en la rehabilitación del dolor de espalda y más concretamente del dolor lumbar. Como hemos dicho antes, si entendemos el cuerpo como un todo, como una estructura, debemos tener en cuenta qué estructuras son las que transfieren las fuerzas desde nuestra zona central hasta las partes distales de nuestras extremidades. Tenemos que tener en cuenta los pesos que vamos a cargar en los miembros superiores o la fuerza que podemos ejercer gracias a los miembros inferiores. Así pues, entendemos que la cadera es el vector que va a transmitir la fuerza desde un punto hasta el otro, necesitando así una buena estabilidad y equilibrio para poder transmitir esta energía o esta fuerza de manera eficiente. Por lo tanto, si pensamos en este caso en la fuerza de la cadera, tenemos que tener muy en cuenta la musculatura aductora y la musculatura extensora de cadera. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta el adecuado rango de movilidad que ha de tener nuestra cadera. En este caso, tiene que tener una muy buena rotación interna y una extensión adecuada, para así poder transmitir la fuerza de manera eficiente y eficaz. Entonces, si ya nos ponemos a pensar de manera más específica sobre qué músculos de la cadera nos harán mejorar nuestra estabilidad y cuáles tendremos que trabajar para conseguir el objetivo deseado, efectivamente estamos hablando de los glúteos. Sabemos que el trabajo de glúteo es fundamental como parte activa del tratamiento. Tenemos que trabajar la activación de manera correcta, la estabilidad y la fuerza del glúteo medio, el glúteo mayor y el glúteo menor. Así pues, entenderemos que la acción de rotación interna del glúteo medio y menor es de vital importancia y se pasan mucho por alto a la hora de valorar o de tratar una cadera. Por tanto, hemos de entender que el trabajo específico y analítico de todos los glúteos, tanto como para relajarlos, estirarlos, fortalecerlos o hacer que trabajen de manera activa y eficiente, es fundamental para el tratamiento del dolor lumbar. Como cuarto punto, es súper importante entender cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar ejercicios para esa rehabilitación o esa recuperación del dolor lumbar. Por tanto, los factores que tenemos que tener en cuenta serán: 1. El control lumbopélvico. 2.
hay que dar una atención especial al rango de movilidad de extensión y rotación interna de la cadera. 3. La fuerza de aducción y extensión de la cadera es fundamental para una buena rehabilitación. Y 4. No hay que dejar de lado el trabajo del glúteo medio para una adecuada rotación interna. Y sí, habéis entendido bien, porque cuando pensamos en el glúteo medio, todo lo que nos viene a la cabeza es la acción de aducción del muslo, pero hay que entender que la porción anterior del glúteo ayuda y trabaja en la rotación interna del muslo. Y ya por último, para finalizar o concluir nuestro vídeo de hoy, tenemos que hablar de otras causas del dolor lumbar. Es fundamental para una correcta rehabilitación de una lumbalgia o lumbago el tener en cuenta el posible origen multifactorial al que se puede deber. Por supuesto, es fundamental entender las posibles patologías que pueden haber en esta zona lumbar, como pueden ser síndromes facetarios, problemas discales o atrapamientos neurales. Y como hemos venido hablando a lo largo del vídeo de hoy, las posibles alteraciones biomecánicas que pueden estar afectando a nuestro complejo lumbopélvico. Pero como hablamos en este último punto, hay que tener en cuenta todos los factores multidisciplinares y biopsicosociales que están afectando a nuestro paciente. Cuando hablamos de un dolor lumbar, debemos valorar los aspectos psicológicos, familiares, laborales y socioculturales que afectan a nuestro paciente. Es decir, tenemos que ver cómo este dolor lumbar está limitando, condicionando o afectando a su día a día, su trabajo, sus relaciones interpersonales y sus actividades de la vida diaria. Por tanto, tenemos que entender que la cadera es solamente un factor más a tener en cuenta dentro de la rehabilitación del dolor lumbar. Y ya por último, para finalizar o concluir nuestro vídeo de hoy, tenemos que hablar de otras causas del dolor lumbar. Es fundamental para una correcta rehabilitación de una lumbalgia o lumbago el tener en cuenta el posible origen multifactorial al que se puede deber. Por supuesto, es fundamental entender las posibles patologías que pueden haber en esta zona lumbar, como pueden ser síndromes facetarios, problemas discales o atrapamientos neurales. Y como hemos venido hablando a lo largo del vídeo de hoy, las posibles alteraciones biomecánicas que pueden estar afectando a nuestro complejo lumbopélvico. Pero como hablamos en este último punto, hay que tener en cuenta todos los factores multidisciplinares y biopsicosociales que están afectando a nuestro paciente. Cuando hablamos de un dolor lumbar, debemos valorar los aspectos psicológicos, familiares, laborales y socioculturales que afectan a nuestro paciente. Es decir, tenemos que ver cómo este dolor lumbar está limitando, condicionando o afectando a su día a día, su trabajo, sus relaciones interpersonales y sus actividades de la vida diaria. Por tanto, tenemos que entender que la cadera es solamente un factor más a tener en cuenta dentro de la rehabilitación del dolor lumbar. Así que bueno, ya para finalizar nuestro vídeo, es muy importante que recuerdes, el dolor lumbar no es específico, es de origen multifactorial. En este vídeo de hoy solo abordamos un aspecto de muchos a tener en cuenta. Hay más cosas a tener en cuenta en la cadera, en el dolor lumbar, y se necesita una valoración individual y específica para establecer un correcto diagnóstico y un protocolo adecuado de recuperación. Y así con esto finalizamos el vídeo de hoy sobre la relación entre la lumbalgia o el dolor de espalda baja y las alteraciones que pueden darse en la cadera y que tienen una relación directa con este dolor lumbar. Mi nombre es Vicente Andreu, director de Grupo ADEMA Salud y fisioterapeuta especializado en el dolor crónico en la clínica AD Fisioterapia Valencia. Si sufres o padeces de dolor lumbar, no dudes en venir a visitarnos para que estudiemos tu caso y así puedas recibir un adecuado diagnóstico y podamos plantear un protocolo de trabajo para eliminar de una vez por todas ese dolor lumbar que tanto tiempo lleva afectándote. Muchas gracias por haberme escuchado.